Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:05 de la mañana y junto a Mónica Delta. Buenos días, Mónica. Hola, ¿cómo está, Fernando? Muy buenos días. Carlos Villarreal. Comenzamos nuestro programa de cada mañana con la esperanza de que las entrevistas sirvan para aclarar lo que está en juego en nuestra vida pública, las decisiones que están tomándose y las que deben ser tomadas. Antes de entrar en materia, y puesto que vamos a entrevistar a una ex ministra de Educación, conviene destacar los ecos que han tenido un programa extraordinario que RPP organizó ayer, día domingo, respecto a los retos de la educación en tiempos de pandemia. Rara vez hemos visto más llamadas del público y más intensidad de los que fueron invitados, entre los cuales el actual ministro de Educación, pero también especialistas internacionales, representantes de los padres de familia, de la agencia de la ONU dedicada a la educación y también a quienes conocen lo que es la realidad de nuestro magisterio y lo que se discute en materia de currículo y de modernización de nuestra escuela. La conclusión es clara. A medida que vemos la luz al final del túnel en la pandemia, lo que aparece como una necesidad perentoria es actuar de manera tal que nuestros hijos y nietos no sean las principales personas perjudicadas por esta pandemia, por lo que ya han perdido de año y medio de escuela en términos de conocimientos adquiridos y en términos también de relación con sus compañeros, de descubrirse a sí mismo en el trato con otros, de manera que todo el esfuerzo debe ser hecho para que regresemos a las escuelas en clases presenciales, de manera que los niños puedan finalmente ser niños, es decir, descubrirse a sí mismos en el juego, en los afectos y en el compartir las aulas, que tendrán que ser adaptadas, reducidas de aforo, usar el aire libre, horarios alternados. Sobre todo esto tenemos que hablar a lo largo de la semana con especialistas y con conocedores, y por eso es que comenzamos ahora invitando a Flor Pablo, que es actualmente miembro del Parlamento, elegida por la bancada del Partido Morado, integrada a la de Somos Perú, pero que sin duda no ha olvidado su paso por el Ministerio de Educación, porque ella nos dijo cuando era ministra algo que yo no he olvidado, que su abuela era analfabeta y que en 2 generaciones la nieta pudo ser responsable de la educación en nuestro país. Señora Flor Pablo, muy buenos días y bienvenida a RPP. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted. Y gracias por recordar esta historia familiar que hace mi compromiso por la educación, ¿no? El efecto transformador que tiene la educación en la vida de las familias, de las comunidades y especialmente de las mujeres. Y usted reconocerá entonces que este año y medio ha sido duro para nuestros niños, y cuando esto vaya pasando el tiempo nos seguiremos dando cuenta con el bache que han sufrido los niños y adolescentes en materia de conocimientos y en materia también de conocerse a sí mismos en el encuentro con sus contemporáneos. Así es, Fernando. Mira, como tú bien señalas, la educación pues no es solo la adquisición de conocimientos, no es solo la parte cognitiva. La educación implica ese desarrollo integral, incluye las capacidades socioemocionales, cómo uno aprende a resolver un conflicto si no tiene una convivencia con un par, con un entorno social, ¿no? Entonces, creo que la mayor pérdida, y por lo cual estamos abogando por este retorno, es especialmente todo el tema socioemocional, el tema de la convivencia, que tiene que ver con la salud mental también, ¿no? Entonces, creo que aquí, ayer el ministro ha dado una buena noticia, ha dicho un retorno a la semipresencialidad, cosa que en las zonas rurales ya se viene dando desde el año pasado. Más de 5.000 escuelas ya han abierto sus puertas. Es cierto que lo rural tiene una característica particular, además de que el acceso no es el acceso a la educación a distancia, no es el que quisiéramos por la falta de conectividad y de equipamiento, pero también la zona urbana
está en una situación, especialmente la zona urbana periférica, está en una situación similar con el tema de acceso. Entonces sí necesitamos, como tú has señalado también, ese retorno con horarios alternados, un horario flexible, también voluntario, pero ojo, algo que está pasando en las comunidades y que lo estoy viendo en los foros, en las visitas que voy haciendo, es que en los barrios ya las comunidades se están organizando para abrir espacios educativos. Hay bibliotecas, niñotecas, espacios de estudio. Entonces lo que está faltando ahí y es la presencia del Estado en estos espacios alternativos que la familia está abriendo. Justamente, entonces, Flor. ¿Qué quiere decir? Es que hay que pensar de manera alternativa. Sí, justamente a eso quiero apuntar también, porque también tuve la oportunidad de conversar con el ministro Cadillo. Yo creo que tenemos todos claro que lo que ha ocurrido en un año y medio, evidentemente es una circunstancia absolutamente extraordinaria, pero creo además que nuestra capacidad de respuesta ha sido sumamente lenta y quisiera yo entender si se trata de un problema de infraestructura, si se trata de un problema de que no hemos sabido minimizar riesgos, porque a diferencia de otros países en América Latina, somos en realidad prácticamente uno de los 2 o 3 países que no han regresado siquiera a la semipresencialidad en los, me refiero a los cascos urbanos. Es decir, ayer yo lo escuchaba al ministro, decía, bueno, esto va a depender de las UGELes, de las direcciones, va a depender también de que se logre un acuerdo entre partes, tiene que ser voluntaria, estoy de acuerdo, pero el Estado tiene que ser el gran articulador. O sea, ¿cuál ha sido el gran problema que hemos tenido para responder a esto? Porque el bache que hay hasta ahora parece irrecuperable. Mónica, yo creo que ahí, buenos días, yo creo que ahí estamos otra vez y ya vamos año y medio, vamos para el segundo año y ya tenemos que darnos cuenta y aprender que estamos queriendo volver a lo conocido. Y lo que la realidad ahorita nos exige es, en realidad, cuando decimos flexible, un retorno voluntario, progresivo, flexible, seguro, no estamos hablando de la flexibilidad solo del horario o solo de los días. Estamos hablando de flexibilidad y creo que eso hay que comprenderlo de las modalidades. Cuando ponía este ejemplo, por ejemplo, de las comunidades, o sea, de repente no es que hay que volver al colegio porque efectivamente, volver físicamente a la escuela, sino la escuela también tiene que moverse a los barrios. Esa puede ser una modalidad. Otra es efectivamente abrir las escuelas donde hay condiciones, pero son diferentes modalidades y lo que tiene que hacer, y eso vamos a fiscalizar y el día de mañana está el ministro en la Comisión de Educación, es que el Ministerio tiene que marcar esas pautas generales y por supuesto que cada localidad, cada región incluso tiene momentos de picos epidemiológicos distintos, entonces sí las respuestas son diferenciadas, pero tiene que haber una apertura desde el Ministerio de Educación de dar esa seguridad normativa, porque la UGEL, la escuela, no va a tomar una decisión si el Ministerio no le dice puedes hacerlo de esta u otra manera y a partir de cuándo. Ahorita lo único que hay es el uso de los patios como espacio público. No hay, un director no podría en este momento decidir en la zona urbana, ya, vamos a reiniciar las clases algunos días o algunas horas, o voy a trabajar con los maestros una estrategia de visitas domiciliarias, por ejemplo, en algunos casos específicos. En realidad, creo que lo que tiene que venir es que esa modalidad flexible no se entienda solo en el horario, sino en servicios diversos para asegurar que encuentro de los estudiantes y convivencia e interacción. Congresista, y a propósito de la experiencia que usted hablaba acerca de la semipresencialidad en zonas rurales, ¿cuál ha sido la evaluación que ha podido usted hacer sobre esta experiencia y sobre todo sacar aspectos positivos que se puedan replicar a futuro en las zonas urbanas? Mira, lo que creo que nos ayuda es a la continuidad de la educación, porque lamentablemente con las brechas que tenemos en acceso, que no hay internet, que el equipamiento no ha llegado a tiempo y demás, la presencia de los estudiantes con sus compañeros, con sus maestros, sea algunos días, algunas horas, ayuda a esa continuidad, porque está el maestro dando la orientación cercana. En realidad sí necesitamos como país, y no somos una isla, o sea, hay que mirar a los países vecinos,
un retorno progresivo, voluntario, y voy a subrayar la palabra flexible. Hay que ver diferentes formas y el ministerio en su rol rector tiene que dar esas orientaciones. Yo lo veo al ministro en esa disposición. Pero la pregunta es ¿por qué no le ha dado hasta ahora? La pregunta es ¿por qué no le ha dado hasta ahora? Es decir, más allá del cambio de ministros, o sea, nosotros hemos tenido un problema en el momento de reaccionar frente a esta circunstancia que han tenido todos los demás. Entonces, yo quería entender si teníamos particularmente un problema distinto al resto. Mira, inicialmente con el Aprendo en Casa creo que hubo una reacción rápida y eso está muy bien, pero luego hemos supeditado el tema a la vacunación, que creo que también estamos avanzando bien, y lo que tiene que venir es que, mira, varios colegios profesionales han vacunado en su totalidad a sus miembros. Lo que necesitamos es que la vacunación que falta, porque por grupo etario se ha avanzado al sector educación, se dé. Ese es un tema creo que hay que priorizar con urgencia, porque hay también definitivamente desde el personal de educación un temor respecto a su seguridad, y eso se entiende y hay que responder a ello, pero no podemos, una vez vacunado todo el sector educación, no podemos pues ahora pensar que vamos a volver recién cuando estemos vacunados todos, ¿no? Incluidos los niños, como algunos señalan, porque esa no es la evidencia internacional. Hay países en Europa que ya están ya han pasado la tercera ola, están en cuarta ola o demás, y el servicio educativo, así como el servicio de salud, se ha restablecido progresivamente, y de hecho habrá momentos en los que también se dan disposiciones de cerrar algunos servicios por tiempos, pero tenemos que aprender a convivir con la pandemia. Yo lo que creo es que estamos esperando volver a una situación anterior a la pandemia, y creo que eso es algo que ya tenemos que comprender que no vamos a poder hacerlo en este momento. Permítame, por favor, convivir con nuestros tiempos también a nosotros, claro y en consecuencia oír a los anunciantes. Retomamos nuestra conversación con usted, porque hay muchas cosas que preguntarle todavía respecto ya no solamente de las decisiones de los especialistas, sino qué está pasando en la sociedad, en donde se han formado grupos, movimientos, manifestaciones y asociaciones, y quiero que se dirija a ellas para que les explique qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede en este momento donde se oyen sentir presiones cada vez mayores. Retomamos nuestra conversación con la ex ministra de Educación, Flor Pablo, y actual congresista, en unos instantes. Son las 8:20 y antes de retomar nuestra entrevista con la exministra de Educación, Flor Pablo, nos vamos a Iquitos, donde se halla nuestro compañero Kevin Rodríguez, quien tiene informaciones que darnos sobre el reinicio o no de las clases escolares. Compañero, adelante, por favor. Muy buenos días, directo en directo. El Centro Educativo Básico Especial 9 de octubre de la ciudad loretana de Iquitos amaneció sin el servicio de energía eléctrica debido al corte por deuda. María Vargas, directora del centro educativo, se encuentra preocupada por lo ocurrido. Escuchemos. ¿Cómo es posible que la Dirección Regional de Educación no haya pagado? Además, somos el único SEBE a nivel nacional y en la región, en la zona urbana, el único que estamos haciendo semipresencialidad. No es posible. ¿Cómo voy a dar condiciones al estudiante mañana que toca clases si no tengo el servicio de agua? ¿Cómo voy a bombear agua? ¿Cómo se van a alumbrar o cómo van a tener las condiciones mínimas los estudiantes en las aulas? De acuerdo a Wilson Upiachiva, responsable de la seguridad del colegio, fue cerca de las 2:30 de la madrugada que trabajadores de Electrooriente restringieron el servicio de energía eléctrica. Sobre la caja de registro colocaron una etiqueta que indica la fecha y el tipo de corte. El CB 9 de octubre es el único colegio de la zona urbana de la región Loreto y el único CB a nivel nacional en realizar clases semipresenciales desde hace 2 meses. En total, 117 escolares acuden a las aulas los martes y jueves en los niveles de inicial y primaria. La directora María Vargas recordó que el CB 9 de octubre es la única institución en toda la selva peruana en contar con una impresora braille que asiste a otras sedes con material educativo para estudiantes con discapacidad visual. Aseguró además que tomaría acciones en el Ministerio Público y otras instituciones. Escuchemos. Atentado contra la niñez, contra la educación y contra la persona humana. Vamos a ir a Fiscalía de Prevención y a todos los entes encargados de ver esta temática. No es justo. El presupuesto por resultado 106 es intangible.
¿Dónde está nuestro presupuesto? ¿Por qué no pagaron los servicios? Hasta el momento, Linda Angulo, directora de Educación, no brindó información sobre el problema ocasionado al centro educativo. Desde Iquitos, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, compañero, por esta información que nos deja, sin embargo, el corazón compungido. La única escuela en Iquitos que ha podido regresar a las clases semipresenciales martes y jueves, le cortan el domingo a la medianoche el flujo eléctrico, de manera que no puede garantizar agua a los alumnos que deben ir mañana. Ruégale a la señora María Vargas, directora de ese centro escolar, que se comunique mañana para ver, por favor, si en un ataque elemental de humanidad los burócratas de esa región de nuestro país deciden, en un ataque de realismo y de solidaridad, restablecer el flujo eléctrico y el agua, porque nuestros niños no merecen ser víctimas de la incompetencia de los adultos. Muchas gracias por el informe y te ruego que le expreses nuestro saludo a la directora María Vargas, con la que nos encantaría conversar mañana. Señora Flor Pablo, supongo que usted comparte nuestra indignación. Claro que sí, Fernando, y la indignación de la directora, ¿no? De algo además que, como ella bien señala y está muy informada, es un presupuesto intangible y es un presupuesto que existe. Aquí hay una responsabilidad de la UGEL, ¿no? De la Unidad de Gestión Educativa Local, que son los responsables de hacer el pago de estos servicios. Yo voy a inmediatamente acabar la entrevista, ver de comunicarme con el director regional para darle esta información y que se restablezca inmediatamente, porque además ella señala algo muy especial, es un CEBE, y eso es algo que debiéramos, por ejemplo, priorizar en el retorno. Un CEBE atiende a niños, a adolescentes de educación especial, niños con discapacidad. Muchos de ellos, su única posibilidad de acceder a sus terapias físicas, de lenguaje, son en la escuela. Entonces imagínate ahí qué semipresencialidad o qué educación a distancia puede reemplazar la posibilidad de recuperación, de aprendizajes, de seguir avanzando en el desarrollo de su potencial de nuestros niños, de nuestros estudiantes con discapacidad. Realmente indignante lo que está pasando, pero vamos a colaborar también desde el despacho congresal. Sí, Flor, congresista, yo quería preguntarle sobre esta decisión del gobierno de turno de declarar en emergencia la educación. Es decir, se habla de que hay 6 ejes. El primero de ellos es la priorización de una recuperación y consolidación del aprendizaje. Muchos expertos han señalado que lo que se ha perdido en este año y medio parece de verdad en algunos escenarios hasta irrecuperable, sobre todo si estamos hablando de los más pequeños. ¿Qué es lo que tendría, digamos, hacia dónde debería apuntar con mayor ahínco esta emergencia que habla del segundo semestre de este año y el primer semestre del próximo? Mira, lo que debiéramos de hacer, y creo que el plan de emergencia es una buena señal, pero necesitamos desarrollarlo y ponerlo en marcha. Una es la recuperación, efectivamente. O sea, necesitamos estrategias complementarias. Pero ¿cómo recuperamos? Es decir, tiempo, estamos hablando de una capacitación especial a los profesores, estamos hablando de que en el verano los chicos deberían seguir teniendo las clases, debería ser además una capacitación que no solamente tenga que ver con conocimiento, sino integral. Mira, son varias estrategias. Por un lado, tenemos que ver cómo volvemos a una semipresencialidad, porque creo que también en este momento hablar de un retorno al 100% como lo teníamos antes, creo que claro, no sería pertinente para el momento. Pero lo otro es que hay estudiantes que efectivamente por la situación de pobreza y vulnerabilidad han perdido más, y ahí necesitamos poner estrategias complementarias. Tenemos, por ejemplo, todos los estudiantes con discapacidad que no han accedido a sus terapias de lenguaje, no solamente tienen que regresar, sino que tenemos que invertir como Estado en estrategias de visitas domiciliarias seguramente, y ahí cada contexto tendrá que ver sus mejores estrategias para poder reforzar esas capacidades que no se han podido hacer en este año y medio.
Entonces tenemos que, por un lado, ver el retorno, pero por otro lado hacer estrategias de compensación, voy a llamarle, porque no hay determinadas situaciones donde no podemos dejarlo pasar. No es solo volver a una semipresencialidad, sino es resanar aquello que no hemos podido hacer en este año, ¿no? Entonces creo que ahí el plan de emergencia, que el ministro mañana va a ir a la Comisión de Educación a explicarnos en qué consiste el detalle, hay que comenzar a verlo, pero en clave de, como dice su nombre, de emergencia. O sea, hay una situación que nos plantea acciones inmediatas y distintas a lo que conocemos. Creo que todavía estamos en el país viendo el volver, como digo, a una etapa previa, anterior a la pandemia, y no estamos haciendo frente ya a una situación de emergencia donde hay pérdida de aprendizajes y donde hay situaciones de pobreza que acrecentan más, ¿no?, la pérdida de capacidades de nuestros estudiantes. Congresista, quiero aprovechar la oportunidad también para tocar, no dejar de lado el tema político. Se viene la presentación del gabinete en el Congreso el día 26. ¿Cuál es la expectativa de su bancada y sobre todo qué condiciones harían que ustedes, como partido, como bancada, le entreguen la confianza al gabinete Bellido? Nosotros estamos, en primer lugar, ojalá que en estos días se pueda dar algunas correcciones, ¿no? Nosotros hemos solicitado, por ejemplo, hay casos serios, en el caso del ministro de Transporte, ¿no?, que hemos señalado que hay denuncias y demás, que tenemos el ministro de Trabajo, igual respecto al perfil y a su manejo del sector, el propio premier Bellido, que lamentablemente no genera la confianza ni genera los puentes con sectores, con los diversos sectores en el país, ¿no? Lamentablemente ahí hay una situación entre su liderazgo y algunos ministros que ojalá se puedan hacer los ajustes respectivos en estos días, como se ha venido dando, ¿no? Porque creo que lo que ha hecho el gobierno de manera acertada en los cambios que ha venido dando es justamente hacer una respuesta. Si no se hacen estos ajustes que usted pide, ¿no le dan el voto de confianza al gabinete ustedes como bancada? Bueno, acá tampoco es, pues, no haces lo que yo te digo y no se da el voto de confianza, ¿no? Yo creo que no podemos caer en esa situación, esa es nuestra expectativa, que todavía la seguimos manteniendo, pero también, ojo, ahorita no podemos anticipar, porque lo que tenemos que ir es a escuchar. En 28 de julio el presidente dio un discurso y hizo una serie de promesas al país. Ahora lo que necesitamos es que el gabinete vaya y nos explique cómo es que va a desarrollar esa propuesta de gobierno, esa propuesta programática para responder a los problemas de la pandemia, para responder a las promesas que ha hecho el presidente, y en función de ello se tomará una decisión. Nosotros vamos con una actitud como una bancada crítica, como una bancada de oposición, pero constructiva. Nosotros lo hemos planteado siempre. Nosotros no estamos aquí en esa situación de poner en jaque al gobierno. Nosotros estamos gobernabilianos. No queremos llegar a situaciones extremas, porque ya sabemos lo que ocurre y estamos ya la propia pandemia es una situación crítica para ponernos entre la vacancia por un lado o el cierre del Congreso. Esa es una situación que no podemos colocar en este momento. Antes de que nos vence el tiempo, quería hacerle una pregunta que remonta a la época en la que usted era ministra, porque usted fue ministra durante las 6 primeras semanas de la pandemia, proclamada a fin de diciembre del año 19, y usted ejerció el cargo hasta en marzo. Durante esas 6 semanas, ¿qué anticiparon? ¿Qué temieron? ¿Qué cosa es lo que se habló en el Consejo de Ministros respecto a lo que podía venir? En realidad, como lo que nos pasó a todos, creo, ¿no? El desconocimiento, estábamos ante una pandemia nueva y lo que efectivamente pensábamos que iba a ser algo temporal. En las primeras noticias que se nos daban, yo estuve en el cargo hasta febrero, era que iba a ser algo temporal y que efectivamente se iba a posponer un poco las clases, ¿no? Creo que eso de un poco, que pensábamos que iba a ser unas semanas, un mes, miren el tiempo que estamos. Entonces creo que nuestra capacidad también de anticiparnos ha tenido mucho que ver con el desconocimiento de esta pandemia, cosa que ahora ya no es así. Ahora ya vamos viendo cómo va evolucionando y creo que las respuestas en educación
las respuestas de volver a las clases, de plantear servicios distintos, alternativos, tenemos evidencia internacional para hacerlo y son una urgencia totalmente. Muchas gracias por su presencia en RPP, señora Flor Pablo, ex ministra de Educación y actual congresista en la bancada Partido Morado, Somos Perú. Que tengan muy buenos días. Vamos a oír los titulares de la media hora y regresamos a Ampliación de Noticias. Con Keiko Fujimori. Con Keiko Fujimori de Fuerza Popular, naturalmente.